Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Hoy, una simple alarma con el ESP32 y un sensor de movimiento infrarrojo pasivo. Los dos protagonistas de hoy, además del ESP32, son el buzzer activo y el módulo PIR. Comencemos analizando brevemente el PIR o sensor infrarrojo pasivo. El modelo que emplearemos es el HC SR501, que se puede obtener con facilidad en las tiendas online y también es económico. Se trata de un circuito impreso que en una de sus caras cuenta con un pirosensor de forma cilíndrica con una pequeña ventana cristalina en su parte superior. El sensor infrarrojo pasivo no busca medir energía infrarroja sino movimiento. Es por ello que está dividido en dos mitades y dispone de un circuito que compensa ambas mediciones. Si ambos campos reciben la misma cantidad de infrarrojos, la señal eléctrica resultante es nula. Por el contrario, si los dos campos realizan una medición diferente, se genera una señal eléctrica. De esta forma, si un objeto atraviesa uno de los campos, se genera una señal eléctrica diferencial que es captada por el sensor y se emite una señal digital. El otro elemento importante es la cúpula plástica en forma de domo que está conformado por varios lentes Fresnel. Recordemos que el sensor es pasivo y no emite ningún tipo de señal, y son estas lentes Fresnel del domo quienes amplifican y concentran la energía para que lo reciba el sensor. Entonces, cuando el sensor detecte movimiento, pasará de nivel bajo o 0 a un nivel alto o 1 lógico. Esto lo haremos en un pin de entrada, al que consultaremos para saber si está en alto o en baja, o lo que es lo mismo, en 0 o 1 lógico. Un buzzer es un dispositivo electrónico que actúa como transductor. Su función es producir sonido mientras se le está suministrando corriente. Dicho sonido se lleva a cabo a través de un transductor piezoeléctrico que tiene forma de disco muy delgado. Se basa en el efecto piezoeléctrico, donde un material especial cerámico tiene la habilidad de modificar su estructura al aplicarle electricidad. Aquí podemos ver de perfil la construcción del transductor. En su base, una membrana delgada de bronce que funciona como diafragma. Luego, una fina lámina de material adhesivo y entre un par de electrodos, el material piezoeléctrico propiamente dicho. En la imagen se muestra en su posición de reposo. Si aplicamos una tensión sobre los electrodos, el material piezoeléctrico se curva, y al estar adherido a la membrana de bronce, este también se curva y genera presión en el aire a su alrededor, produciendo una onda de sonido. El buzzer activo tiene en su interior el transductor piezoeléctrico recién visto y un circuito oscilador. Este buzzer, con solo alimentarlo, genera un tono o pitido a una frecuencia fija de 2,5 kHz. Si bien utilizaré un ESP32 WROOM, puedes usar cualquier placa ESP32, ESP8266 o incluso la Raspberry Pi Pico. Lo importante siempre es que obtengas el esquema de pinout de la placa que utilices. Identifiques los pines de 3,3 volts, 5 volts, los pines de GND y los dos pines del GPIO. Con esa información podrás realizar el proyecto. Del mismo modo, si prefieres utilizar un LED en lugar del buzzer, puedes sustituirlo agregando una resistencia de 220 o 330 ohms en el ánodo o patita larga del LED. Pasemos ahora sí al esquema de conexionado. Comenzamos conectando el pin BCC del PIR con la salida de 5 volts del ESP32, pin número 19. Luego, out del PIR con GPIO 22 del ESP32. GND con GND del ESP32, pin número 38. Con respecto al buzzer, el pin central no se conecta. Entonces conectamos el pin señalizado como menos del buzzer con GND del ESP32, pin número 14. Y finalmente, el pin señalizado con S de señal del buzzer con el GPIO 13 del ESP32. Este es todo el conexionado. Si tú prefieres tener indicación lumínica en lugar de sonora, reemplazas el buzzer por un LED, teniendo el ánodo o patita larga del LED una resistencia de 220 o 330 ohms conectado al GPIO 13 y la patita corta o cátodo del LED a GND del ESP32. Pasemos ahora a instalar el firmware de MicroPython en el ESP32. Si utilizas por primera vez el ESP32 con Windows, no está de más verificar que tienes correctamente instalado el driver y en qué puerto se encuentra conectado el ESP32.
Nos dirigimos al administrador de dispositivos y dentro de puertos COM y LPT encontraremos Silicon Lab CP210X y el COM, que en mi caso es 4, pero en el tuyo posiblemente sea otro. El siguiente paso es dirigirnos al sitio web de MicroPython en www.micropython.org. Luego clic en Download y en la nueva página, en Vendor, elegimos el fabricante de nuestra placa, en mi caso Espressif. Luego seleccionamos el modelo de placa, ya sea ESP32 o ESP8266. Hay varias opciones y tenemos que elegir el que se corresponda con nuestro modelo. Para mí es el primero, ESP32 Espressif. Ahora solo nos queda descargar el firmware más reciente. Al momento de hacer este video es el 1.19.1 del 18 de junio de 2022. El siguiente paso, si aún no lo tienes, es instalar el entorno de desarrollo integrado Thonny, que se realiza desde thonny.org, donde encontraremos para descargar versiones para Windows, Mac o Linux. Lo descargas e instalas. Tenemos que ejecutar Thonny con el ESP32 conectado. En mi caso, ya tengo instalado el firmware. Si es la primera vez en tu caso, no tendrás debajo a la derecha, donde te recuadro, como intérprete a MicroPython ESP32. Entonces, deberás hacer clic en ese lugar y seleccionar Configurar intérprete. En la nueva ventana que se abre, en el menú desplegable ¿Qué tipo de intérprete debe utilizar Thonny?, seleccionas MicroPython y tu modelo de placa, en mi caso ESP32. Pudiera ser también ESP8266 o Raspberry Pi Pico, entre otras. En puerto, el que verificamos hace unos instantes y damos en Install or Update MicroPython. En la nueva ventana, en port, al igual que recién, el que verificamos con el administrador de dispositivos, y en firmware nos dirigimos a la ubicación donde descargamos el firmware desde la web de MicroPython. Para finalizar, damos en instalar y se sube el firmware desde la computadora a la placa. No suele demorar más de un minuto, en mi caso ya se encuentra instalado, y pasemos ahora a trabajar con el código. Si quieres el simple código que emplearemos hoy, lo puedes descargar de la página de computadoras y sensores en GitHub. Link debajo y en la descripción. Una vez allí, haces clic en peer.py y en la nueva página tienes las 13 líneas de código. Luego clic a la derecha en Raw y seleccionas todo el código con clic derecho, para luego pegarlo en Thonny. El código lo guardo en el ESP32 con el nombre peer.py. Pero si tú quisieras que el código se ejecute con solo alimentar la placa sin necesidad de estar conectada a la computadora, deberías llamarlo main.py. Vamos a darle una mirada más de cerca a este código para entender su funcionamiento. Comenzamos importando las librerías de Machine, la clase Pin, para el manejo de las entradas y salidas del GPIO. Luego importamos el módulo Time para manejar los delays o demoras en el código con la función delay. Creamos los objetos buzzer donde le indicamos el GPIO donde se encuentra conectado, en este caso el 13, como vimos en el esquema de conexionado, y lo definimos como un pin de salida. El otro objeto es peer en el GPIO 22, lo definimos como pin de entrada y con resistencia de pull down en dicho pin. Recordemos que el estado del pin en pull down es de 0 o bajo, y cuando el peer detecta movimiento pasa a 1 lógico. Entramos en el bucle y si el objeto peer toma el valor 1, imprime en la consola movimiento detectado. El buzzer también toma el valor de 1, comienza a emitir sonido, y esto se mantiene por 3 segundos. En cambio, si el valor de peer no es 1, imprime por consola sin movimiento. El buzzer permanece apagado, se genera una demora o delay de 1 segundo y se repite el ciclo indefinidamente o hasta que detengamos el código. Ahora demos en ejecutar el script actual y veamos qué tal funciona el proyecto. Luego de hacer clic en ejecutar el script actual, comienza a escribir por la consola de Thonny sin movimiento. Tan pronto acerco la mano, devuelve movimiento detectado y el buzzer se activa emitiendo el característico pitido. Repito acercando nuevamente la mano y escribe por terminal movimiento detectado y activa el buzzer. Nuestro proyecto funciona correctamente y considero que es ideal para iniciarse con microcontroladores y MicroPython.
con esto terminamos el video de hoy. Espero que el video haya sido de tu interés. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.